Veamos esto de los caminos entonces un poco más detenidamente. Dependiendo como lo queramos ver, ya dijimos que originalmente en el texto se mencionan 4, de los cuales realmente solamente hay 2 que son propiamente caminos y que se contraponen entre sí. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, el primero, el que sí está, es el camino del ser. Ese no podemos menos que decir, efectivamente, ese es uno de los caminos que hay en el poema. Ahora, hay un camino que sería el camino, o más que camino, la dirección que va en el camino de la noche al día. O sea, es el camino del día, la dirección del día, por así decirlo. ¿Verdad? Eh, en ese sentido, este es un camino solamente si lo tomamos desde las apariencias. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro conocimiento de las cosas tiene que ver con cómo lidiamos nosotros con la apariencia y cómo podemos a partir de remontar, ir más allá de lo meramente aparente, conocer la verdad de las cosas, la verdad del ser, ¿verdad? Y también, en ese sentido, está el camino de la noche. Como les decía, el camino del día y de la noche, más que camino, son direcciones. El camino del día es ir básicamente de la noche al día, de la oscuridad a la luz, ¿verdad? De la ignorancia al conocimiento. Y el camino de la noche es transitar en sentido contrario a esto que acabo de decir. Es ir del conocimiento a la ignorancia, del día a la noche o ya se me olvidó cuál es, de la iluminación a la oscuridad, ¿verdad? Lo que pasa es que estos 2 caminos solamente se dan o pueden operar o pueden ser efectivamente algo que está ahí en función de que efectivamente existe el camino del ser, ¿verdad? O sea, las apariencias existen efectivamente en el ser, no puede ser de otra manera, ¿verdad? No hay nada fuera del ser, obviamente. Entonces, ya como les digo, dependiendo cómo lo veamos, hay solo 2 caminos, hay propiamente hablando, solo uno, hay 4 o hay 3, como lo quieran ver. El punto es que aquí lo que estamos estableciendo son maneras de explicar específicamente ese transitar, esa dirección, ese estar en un camino, ese estar en un avance hacia una determinada dirección. Veamos esto. Una vez que entendemos el ser de las cosas, ¿ya? Tenemos que empezar a ver 2 características que va a tener la propuesta de Parménides. Primero, eh, acá en el numeral 3 van a poder ver una de las afirmaciones más importantes de todo el poema de Parménides, que es que lo que cabe concebir, o sea, lo que se puede pensar, y lo que cabe que sea, o sea, lo que existe, son una misma cosa. Parménides la propuesta de Parménides es una de las primeras propuestas que nos hace este correlato entre ser, entre existir y pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una confianza entre que lo que podemos pensar, lo que podemos conocer de las cosas, se corresponde adecuadamente con lo que las cosas son. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, además que las cosas, ¿ya? Las cosas, de alguna manera nos dan pistas para entender la realidad, su propia verdad, la verdad de su forma de ser, de su forma de existir. Ojo, aquí hay que tener un cuidado porque muchas veces se dice a la ligera que simplemente entonces en Parménides algo porque se piensa existe. No, es más bien que la manera en que pensamos, la manera en que conocemos y la manera en que las cosas existen pueden ser coincidentes. Pero no es que porque yo piense algo, no es que porque yo piense algo, llega a existir tal como existimos nosotros, primera cosa. Por ejemplo, no es que porque yo piense en un unicornio, el unicornio va a adquirir una realidad, no es que se va a materializar. O no es que porque yo piense, qué sé yo, ando con hambre y porque me imagino un almuerzo muy suculento,
boom, por arte de magia va a aparecer en la mesa. No, simplemente lo que quiere decir Parménides acá es que lo que, lo que se puede pensar, lo que se puede concebir, puede tener alguna manera de existencia. Esta existencia puede ser real como la nuestra, en determinados casos, puede ser imaginaria, como los ejemplos que acabo de dar, como el ejemplo del unicornio, el ejemplo del almuerzo, que no está aquí, ¿verdad? Puede ser simplemente una existencia ilusoria. Por ejemplo, yo puedo pensar cosas que no están ahí, por ejemplo, en un espejismo, cosas por el estilo. Lo que sí es imposible es que exista algo que no se pueda pensar. Ustedes me pueden ir a un ejemplo ahora, y es como que yo les diga, piensen una figura geométrica que tenga menos de 3 lados. No se puede, ¿verdad? No lo pueden pensar. Entonces, no es posible que exista. Ya no es posible que exista. No podemos pensar tampoco un cuadrado que sea circular, porque eso sería un ser autocontradictorio. Es ilógico, no, eso no se puede pensar y no puede existir un cuadrado con esa característica. ¿Se entiende? Profe, entonces tampoco podríamos pensar en la nada. No, de hecho, cuando hablamos de la nada, no. Vamos a ver, si yo le digo a usted, piense en una vaca, inmediatamente, pum, como que algo se prende en la cabeza, como que aparece ahí, no sé, casi que como caricaturesco, ¿no? Como que aparece el dibujo de la vaca en la cabeza, una figura de la vaca en la cabeza. Lo mismo si le digo árbol, o si le digo perro, si le digo sillo, si le digo cuchara, ¿verdad? Pero si yo le digo a usted nada, realmente no aparece ningún contenido en una representación del entendimiento. ¿Por qué? Porque es que la nada no es absolutamente nada, es solamente un nombre con el que no designamos absolutamente ninguna cosa, porque la nada no existe. Entonces, efectivamente, no podemos pensar la nada. No podemos pensar el no ser. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, en ese sentido, la gran contraposición de estos dos caminos es que tenemos el camino del ser o el camino del no ser, con un problema o con una precisión. El ser existe, el no ser no. El ser es, el no ser no es. El ser existe, el no ser no existe. ¿Verdad? Eso va a ser crucial para entender la propuesta, digamos, de las propiedades del ser que vamos a ver, de los atributos del ser, perdón, a partir de la propuesta de Parménides. ¿Qué son estos? Primera cosa, el ser es eterno y tiene necesariamente que ser eterno. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Bueno, el ser es eterno porque nunca empezó. Si hubiera empezado, tendríamos que establecer un momento divisorio, perdón, un momento divisorio entre que el ser es y que el no ser no haya sido. ¿Qué es lo que pasa? Ese momento a partir del cual el ser es, lo que nos marca es la existencia del ser. ¿Qué habría antes de ese momento? Si no hay ser, lo único que nos queda es no ser. Pero esto es imposible. ¿Por qué? Porque el no ser no existe, el no ser no es, la nada no existe. Entonces, eso lo que nos evidencia es que el ser es eterno desde el inicio, en el sentido de que realmente nunca inició. Ahora, desde el punto de vista de el futuro, el ser tiene que ser también existente para siempre. Porque en el momento en el que se cancele su existencia, lo único que nos queda es no ser o la nada. Y ustedes recordarán que la nada no existe y que el no ser no existe. Por lo tanto, no hay manera de que el ser deje de ser, deje de existir a futuro tampoco. Entonces, es eterno tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Por lo tanto, es absolutamente eterno. ¿Se entiende esto?
En ese sentido, podríamos decir con Parménides, ¿por qué el ser es eterno? Bueno, porque el ser es y el no ser no es. Y decir que no es eterno es establecerle algún inicio o algún final, después de lo cual o antes de lo cual, respectivamente, estaría el no ser. Y eso es imposible, es absurdo para Parménides. Segunda cosa, el ser es uno, es numéricamente uno. Lo único que existe es un único ser. O sea, Parménides lo que dice es que la pluralidad no existe realmente. Lo único que realmente existe es un único ser. ¿Por qué? Si tenemos más seres, además del ser, o sea, si tenemos más cosas, además del ser, como el ser es lo que existe, o sea, absolutamente todo lo que existe, si tenemos además de todo lo que existe alguna otra cosa, necesariamente tiene que ser algo que no existe. Porque si existe, ya está contenido, ya está contemplado, ya está dentro de lo que hemos llamado ser. Por eso es que no hay pluralidad de seres. Si hubiera algo más además de ese ser que es único, sería no ser. Pero el no ser no existe, la nada no existe. Por lo tanto, el ser tiene que ser numéricamente uno y solamente uno. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Pero, profe, es que complicado. Profe, digamos, ¿cómo es que el ser es eterno? O sea, ¿a qué nos referimos por ser? El ser sería la manera en que entendemos todo lo que existe, la absoluta total de lo que existe. Por ejemplo, Gerald, yo le pregunto a usted, ¿usted existe? Digamos que sí. Y usted ahorita está siguiendo la clase por medio de algún artefacto, un celular, una tablet, una computadora. Sí, Ok, ese aparato existe. pues sí. Yo existo. De ahí, por lo menos de la cintura para arriba, que es lo que se ve en la cámara. Ya, bueno, algo existe ahí entonces. Sí, Y yo estoy transmitiendo por medio de una computadora que le preguntaría, ¿existe? pues debería, sí. ¿Todos esos son seres o solo usted y yo y la más gente? La pregunta que seguía es, ¿sus compañeros existen? Sí, a cada rato me manda mensajes. Ok, y esos mensajes existen. Sí, Ok, está bien. Ahora, el punto es que hemos dicho que hay un montón de cosas que existen, ¿verdad? Ahora, desde ese punto de vista, nosotros somos seres particulares, ¿verdad? Y ahí podemos seguir llenando la lista. Por ejemplo, esta habitación existe, los árboles que están afuera existen, la lluvia que cayó existe, etcétera, etcétera. Ahora, el punto es que cuando usted empieza a abrir y abrir y abrir y abrir la perspectiva, usted empieza a fijarse en cada vez más y más cosas, todas sumadas, todas sumadas. Y al final se queda con la absoluta totalidad de lo que existe. Eso, esa absoluta totalidad es el ser. De ese ser del que estamos hablando. Y ese es el único que realmente existe. Y es único. Y es eterno. ¿Por qué? Porque fuera de lo eterno, o sea, si hubiera un momento previo, sería un momento, el momento previo de la existencia de todo lo que existe, sería un momento en el que habría pura nada, puro no ser. Pero el no ser y la nada no existen, por lo tanto no pueden estar en ningún momento. Ni siquiera, o sea, no pueden estar en un momento previo al inicio del ser, ni posterior al inicio del ser, porque no existen, no pueden estar. Y como no pueden estar ni al inicio ni al final, el ser no tiene ni inicio ni final, y por eso es eterno. Nunca empezó y nunca terminará. Mejor, Gerald. sí, profe, ya me quedó muy claro con eso. Gracias. Ok, Profe, dígame. este, entonces, o sea, usted habla del ser como el todo, no como alguien en particular. Exactamente, los seres particulares no son el ser.
Ah, ok, es parte del ser, dice usted. No, tampoco. Ahorita vamos a Entonces, ver por qué. Ahorita le sí, explico por qué. porque en este caso yo diría que es sempiterno, creo que es como que se dice algo que tiene un principio, pero no tiene un fin. No, en ese caso, nosotros tampoco somos sempiternos, porque nosotros tenemos un inicio y sí tenemos un fin. El ser tampoco es sempiterno, porque usted lo definió bien. Lo sempiterno tiene inicio, pero no tiene fin. Pero el ser es sin inicio y sin fin. Por lo tanto, está en un escalón más arriba de lo sempiterno. Es eterno. Ok, ok, bueno, voy a esperar la próxima explicación para seguir. Para eso, ok. Eh, Vamos a ver, el ser es indivisible. El ser no se puede dividir. Por eso le decía que el ser no tiene partes. ¿Por qué? ¿Qué pasa si usted secciona al ser? Usted tiene el ser y le arranca un pedazo. Ese pedazo que usted le arranca al ser, ¿verdad? Deja de estar en el ser. Pero dejar de estar en el ser es pasar de estar en el ser para estar ¿dónde? En el no ser. O sea, lo que usted le arranque al ser, necesariamente lo sitúa por fuera del ser. Pero fuera del ser no hay nada. Por eso el ser no puede tener partes, no es divisible. Es, además de numéricamente uno, es absolutamente indivisible. ¿Por qué? Porque al dividirlo lo haríamos plural. Y al pluralizar el ser lo estaríamos distinguiendo entre eso que él es y algo que no es. Que esa es una manera de entender la pluralidad. Las cosas son plurales cuando podemos distinguirlas como diferentes en relación, en relación de eso que son con lo que ellas no son. Por ejemplo, usted y yo nos entendemos diferentes porque precisamente yo, que soy Sanchitos, no soy usted y usted se siente diferente de mí porque es evidente, usted no es Sanchitos. Y en ese sentido, la pluralidad opera de esa manera, pero el ser no puede ser plural. Y al no poder ser plural, no puede ser divisible. Porque si lo dividimos, estaríamos metiéndolo dentro de una pluralidad. El asunto es que la pluralidad sería del ser y otra cosa, diferente de él. Porque si no fuera diferente de él, sería él mismo. Entonces no estamos dividiendo nada, no estamos diferenciando nada. Cuando decimos que el ser es diferente de otra cosa, solo lo podemos diferenciar del no ser. Pero el no ser no existe. La nada no existe. Y por eso el ser tiene que ser indivisible. Entonces, ¿se entiende también por qué nosotros no somos parte? Profe, y aquí entraría lo que es por ejemplo, las divisiones, lo que es el espíritu, alma y cuerpo. No, Parménides no menciona eso. Espíritu, alma, cuerpo es una división que suena más bien como muy de tradición cristiana. Y aquí estamos 5 siglos antes de que hubiera, digamos, esa figura que llamaron Cristo, y por lo tanto estamos 5 siglos antes de Cristo y por lo tanto 8 siglos antes de cristianismo, o bueno, no, 5 siglos antes de cristianismo primitivo, 8 siglos antes de cristianismo ya más institucionalizado. Entonces, no, esas distinciones de cuerpo, alma, espíritu, que son más cristianas, todavía tenían que esperar un poco más. Para los griegos había una distinción entre cuerpo y alma, el alma como ese principio que anima al cuerpo, pero en este sentido, en esta explicación, el cuerpo y el alma de un ser animado tampoco serían partes del ser. Ok, entendido. Ok. ¿Alguna Profe, otra permiso. pregunta? Adelante, adelante. Entonces, el ser se podría considerar no solo como un espacio temporal o espacial, valga la redundancia, sino como un concepto contrario al no ser. Vamos a ver, el concepto de ser es contrario al no ser, pero es que aquí no estamos hablando solo de concepto. Recuerde que Parménides nos estaba diciendo que ser y pensar son lo mismo. El concepto está en el pensar,
pero también tiene un correlato en la existencia, en lo ontológico, en las cosas. Entonces no es solo concepto, pero considerándolo como concepto, efectivamente, el concepto de ser y el del no ser son contrapuestos entre sí. En esos sentidos, sí. ¿Por qué, Kenneth? Es que como usted dijo que los seres individuales no pertenecemos al ser, pues yo le Ajá. identifiqué algo así como que no es un espacio determinado. Ya, no tiene que ver con eso. Lo que pasa es que es una cuestión de perspectiva. Nosotros, los seres racionales, los seres limitados, existimos en un tiempo que inicia y termina, o sea, no somos eternos. Y también somos muchos, no somos uno. Y también somos divisibles, a nosotros nos pueden sacar algo, el apéndice o el hígado, o se nos puede desprender alguna parte, se nos puede caer el pelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque nosotros tengamos una existencia, todas estas limitaciones que nosotros tenemos, que nos hacen ser temporales, plurales y divisibles, son y existen dentro de lo puramente aparente. Nosotros no somos, o nuestra forma de ser no dice nada de lo que es realmente existir, de lo que es realmente ser, en tanto que lo que existe es un único ser que sí es eterno, uno e indivisible. Para Parménides. Nosotros existimos, pero en un mundo de apariencias. Y tenemos que entender más allá de este mundo de apariencias para entender ese ser que es la totalidad de lo que existe y que tiene otras características que no son las que nosotros tenemos. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, un poco más claro, profe. Ok, perfecto. Entonces podemos seguir con el otro atributo. El ser es homogéneo. El ser tiene que ser igual en todas dimensiones, en todas direcciones. El ser tiene que ser cabalmente homogéneo. No puede tener partes con mayor o menor concentración, porque si no, sería como que las partes con mayor concentración o con mayor presencia serían más ser que las que tuvieran menos. Y las que tuvieran menos serían menos ser, o sea, es alguna especie como de coqueteo con el no ser, por decirlo de alguna manera. O sea, si hubiera en ese sentido heterogeneidad en el ser, sería una heterogeneidad que nos establece una diferencia entre niveles de ser y algo diferente del ser. Y lo que es diferente del ser siempre va a ser no ser, lo que no existe. Por lo tanto, el ser tiene que ser homogéneo. El ser también tiene que ser acabado. Acabado aquí significa que tiene que ser ya perfecto, completamente desarrollado. ¿Por qué? Porque las cosas que se desarrollan desde lo que son hacia lo que no son. Y si el ser tuviera todavía algo que terminarse, algo que acabarse, entonces quiere decir que todavía tendría que entrar en un proceso de cambio de lo que es hacia lo que no es. Pero ese cambio implicaría que el ser pasara de ser el ser al ser a ser el no ser. El ser tiene que ser acabado, por lo tanto, tiene que ya estar listo, completo, pleno, perfecto además. ¿Para qué? Para que ya este estado de ser, que ha sido además el único estado que ha tenido siempre, sea el de un completo y cabal acabamiento. Y por último, el ser tiene que ser inmóvil. Eso lo vamos a ver en dos sentidos. En el sentido de el movimiento local, el ser no puede moverse, porque si se pudiera trasladar, si se pudiera mover, quiere decir que se movería desde un lugar a donde él está hacia otro lugar que estaría vacío. Y si estuviera vacío es porque ahí no habría nada, no habría absolutamente nada existiendo. O sea, sería moverse desde a donde él está hacia un lugar a donde no habría absolutamente nada. Pero el problema es que fuera del ser no hay nada. Y ahí estaríamos diciendo que para que el ser se pudiera mover, tendría que haber un espacio sin ser, o sea, un espacio con absolutamente inexistencia de cosas
hacia donde tuviera el campo para moverse. Pero eso sería decir que el ser se mueve porque el no ser existe, porque podría entonces dejarle espacio para que se mueva. Y eso no tiene sentido según Parménides. Entonces, el ser no se puede mover localmente. Pero además, el ser no se puede mover en el sentido que habíamos visto de que movimiento también es una manera de entender el devenir o el cambio. El movimiento también implica el cambio de los estados de cosas, que las cosas estén en un estado y pasen a otro. Eso también es movimiento. Y eso el ser no lo puede tener, porque si el ser deviniera, si el ser mutara, cambiaría de ser el ser a ser el no ser. Por lo tanto, el ser no puede moverse, ni en el sentido local, ni en el sentido de la transformación, de evolución, o de, propiamente hablando, en la palabra que utilizamos la clase pasada, en el sentido del devenir. Todo esto es precisamente porque o sea, si negamos cualquiera de estos atributos del ser, lo que estaríamos diciendo es entonces que habría cabida para el no ser o la nada. Y eso no puede ser porque el no ser y la nada no existen. Bien, ¿cómo nos fue? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Esto quedó bien claro? ¿Esto está fácil? ¿Qué me dicen? Está entendible, profe. Ok, perfecto. Eso creo que sí entendí bien. Bien, está bien. Entonces, bueno, les recuerdo, repasen el poema y cualquier cosa, si tienen preguntas, pues no duden en hacerlas por los medios que ustedes ya saben. Dejo de grabar en este momento.